Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Queridos hermanos y hermanas, queridos niños, niñas que hacéis la primera comunión, sus familiares y amigos, acabamos de escuchar este texto breve de Jesús. Hay que entender la situación. Jesús, en la última cena, con sus discípulos, dejándoles lo que podríamos decir su testamento espiritual. Y si lo buscamos en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, nos daremos cuenta que tiene largas páginas este discurso que Jesús le da a sus discípulos en la última cena. Providencialmente celebramos la primera comunión de algunos miembros de nuestra parroquia. Es el mismo contexto. Hay que pensar, la primera comunión de los discípulos, por primera vez Jesús celebrando con ellos la Eucaristía, y única que celebró Jesús en la vida terrena, luego la celebrará con nosotros cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía. Jesús les deja estas palabras. Y quisiera detenerme en la primera frase para que podamos entender un poco más en qué consiste la fe cristiana. Les dijo Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Queridos niños y queridos hermanos, esa es la vida cristiana. Comienza siempre en el amor. En el amor. El cristianismo no es un conjunto de ideas o de normas, sino que es saberse profundamente amado por Dios y haber experimentado en la vida ese amor de Dios. Todo parte de allí, del amor. Los discípulos en la primera lectura nos cuentan de que tuvieron un problema, de que comenzaron a llegar al cristianismo algunas personas que no eran del mundo judío. Por lo tanto, los discípulos comenzaron a decir: hay que obligarlos a circuncidarse, hay que obligarlos a hacerse judíos para luego hacerse cristianos. Normas. Y no, el Espíritu Santo iluminó a los discípulos diciendo: no pongamos cargas más allá de las indispensables. Queridos hermanos, recordemos siempre que ser cristiano significa fundar la fe en la experiencia de amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero no basta eso, sigue un paso más. Dice Jesús: el que me ama
guarda mi palabra. Por eso es que el cristianismo tiene un modo de vida y que a veces es un modo de vida muy distinto al de la sociedad contemporánea. Es el intentar el cristiano vivir cumpliendo la palabra de Jesús. Y nuevamente volvemos al amor, porque el primer mandamiento que el Señor nos enseña, lo primero o en lo cual podríamos resumir toda su palabra, es en amar. Ese es el secreto del cristianismo. Experimentar el amor de Dios para uno, con todas las fragilidades, con todas las debilidades y también con todos los pecados que intentamos no cometer, vivir amando, amando a Dios y amando al prójimo. Este camino tan desafiante y que creo que basta encender la televisión y ver las noticias o ver las redes sociales para darnos cuenta cuánto amor hace falta a nuestro mundo, no es fácil de recorrer. No es fácil de recorrer. Jesucristo a los cristianos nos dejó una vara muy alta. Y es por eso que tenemos los sacramentos. Y es por eso que venimos hoy, y no solamente hoy, sino que cada día, y especialmente domingo a domingo, a celebrar la Eucaristía y a recibir todos los demás sacramentos. Los sacramentos son el medio, la mediación que Jesús quiso dejar en manos de su iglesia, una iglesia santa y pecadora, pero dejó en manos de ella estos sacramentos para poder fortalecernos en este camino de vivir amando a Dios y amando al prójimo. Cada vez que venimos a la iglesia, no venimos porque somos perfectos, no. Venimos porque tenemos conciencia de nuestra debilidad. Y como tenemos conciencia de nuestra debilidad, venimos aquí para celebrar al Señor y escuchando su palabra y recibiéndolo en el corazón, podemos vivir amando. Y por último, termina Jesús la frase diciendo: el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Eso va a suceder en el corazón de vuestros hijos e hijas hoy. Y eso sucede en el corazón cristiano cada vez que cumple los mandamientos y cada vez que viene aquí a la Eucaristía. Es ser morada de Dios. Al llegar a vuestros hogares, todo va a parecer igual. En el rostro de sus hijos, en la vestimenta de sus hijos, en el hogar, pero no va a ser igual, porque en el alma de ellos va a estar Dios, porque van a ser morada de Dios. Que el Señor entonces nos ayude a comprender que ser cristiano no es una carga, no es vivir de normas, no es seguir una idea y mucho menos hacer una ideología, sino que es vivir sabiéndose amado por Dios e intentando amar a Él, a Dios y al prójimo.